Celebramos en la iglesia la fiesta de San Maximiliano Kolbe, este fraile franciscano conventual polaco que fue un hombre colosal, un hombre que desde tempranísima edad tuvo una experiencia muy importante de la Santísima Virgen María y que siendo niño se le apareció con dos coronas en las manos para que él eligiera una corona blanca o una corona roja. La corona blanca siendo el símbolo de la virginidad, de la pureza, la corona roja siendo la corona del martirio, del derramamiento de la sangre, como si la Virgen le indicara por cuál de los dos caminos quieres llegar a la santidad. Y él, curiosamente, cosas quizá de niños, pero así son los caminos del Señor y de la providencia, él eligió las dos coronas. Y efectivamente así fue como él llegó a las más altas cotas de la santidad, a través de una extraordinaria pureza de vida, una extraordinaria pureza de corazón, una gran santidad personal en la virtud, pero además añadiendo a eso el derramamiento de la sangre. Él fue, entre otras muchísimas tareas apostólicas, un gran misionero en el Japón, en la ciudad de Nagasaki, pero poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, regresa a su país natal y, como tantos otros sacerdotes católicos y bautizados católicos, laicos, terminó en el campo de concentración de Auschwitz, que como sabéis está en Polonia, y allí murió de una muerte espantosa, como tantos millones de otras personas murieron muertes horribles ante la inhumanidad y la barbarie del nazismo de Hitler. Las circunstancias finales de su vida quizá nos dan el tono de cómo fue el heroísmo de su vida martirial, cuando un prisionero intentó escaparse del campo de concentración y en represalia el jefe del campo de concentración alineó a todos los presos y a cada 10 presos fue sacando a uno de manera aleatoria y para castigarlos, para ejecutarlos, como represalia por el intento de fuga. Uno de los elegidos para ir a la muerte fue un padre de familia de 6 hijos, que andando el tiempo estaría presente en la plaza de San Pedro con su traje de preso de campo de concentración el día de la canonización de San Maximiliano Kolbe por otro gran polaco, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Qué maravilla que un santo haya canonizado a otro santo. Son estas cosas bonitas de la vida de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que hemos vivido muchos de nosotros en primera persona. Pero ante los gritos de este padre de familia de 6 hijos que rogaba desconsolado al jefe del campo de concentración que tuviera piedad de él por ser padre de 6 hijos, al oír esos gritos, Maximiliano Kolbe, este sacerdote, salió de la fila y le pidió al jefe del campo de concentración si él podía tomar el lugar de este padre de familia. Y lo aceptaron. Y así fue como él fue llevado a la celda del hambre para simplemente ser dejado a morir por inanición. De hecho, al final, su resistencia física debería de ser extraordinaria, porque pasando los días y ante la impaciencia de sus carceleros, al final murió por una inyección letal, por lo mucho que estaba tardando en morir de hambre. Y así, este mártir de la Inmaculada, porque era un loco, era un enamorado de la Santísima Virgen María, de hecho se llamaba a sí mismo y así fundó un periódico, entre otras cosas, que se llamaba El Caballero de la Inmaculada. San Maximiliano Kolbe coronó una vida de extraordinaria santidad y extraordinaria virtud con la entrega de su vida para salvar la vida de un hermano. Su heroísmo, por supuesto, nos impacta a todos y nos hace pensar sobre lo que significan las palabras de Jesús, que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que el que da la vida por sus hermanos. Junto a esto, en la palabra de Dios de este día, nos habla en el capítulo 19 de San Mateo, versículo 3, de algo que no nos gusta, ni nos gusta leer, ni nos gusta escuchar, incluso me atrevo a decir con un poco de picardía que ni siquiera a los sacerdotes nos gusta predicar.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Mirad, he ido a la estantería de mi habitación y he cogido el Código de Derecho Canónico en el capítulo donde habla de los sacramentos, y en el título 7 del Código de Derecho Canónico de la Santa Iglesia Católica, en el canon 1055, hace una presentación, una definición que es la mejor síntesis de lo que es el matrimonio católico. Dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y añade: por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Y en el canon 1056, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. En el 1057, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Lo primero, decir simplemente para que conste en acta, nunca mejor dicho, para que todo el mundo entienda claramente la doctrina católica sobre el matrimonio, es que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos. Esto, que es obvio y todos sabemos, no está de más recalcarlo, porque lo que quizá nos cuesta más entender no es que sea un sacramento, que eso lo sabemos todos, sino que por ser un sacramento significa que es un acto de santificación, es un acto salvífico instituido por Jesucristo, sobre el que la Iglesia, por tanto, no tiene ninguna autoridad. La Iglesia Católica no tiene autoridad sobre los sacramentos, no puede cambiar nada de lo esencial que forma parte de la naturaleza propia de cada sacramento, sino que los sacramentos no son actos de la Iglesia, los celebra la Iglesia, pero son actos de Jesucristo. Es Cristo mismo quien actúa en la persona del ministro, sea quien sea en este caso, de cada uno de los sacramentos respectivamente. Por eso, que quede claro a todo el mundo que un matrimonio válidamente celebrado entre un hombre y una mujer es absolutamente indisoluble. Nadie puede separar lo que ha unido Dios, porque estos
este hombre y esta mujer no se han unido ellos, sino que los ha unido Jesucristo. Por lo tanto, el divorcio, la separación, el juntarse con otra persona, piensen lo que piensen los hombres de hoy o la mayoría o la minoría, que es completamente irrelevante a la Santa Madre Iglesia, puesto que la verdad no es cuestión de votos, como si esto fuese una elección democrática, es un acto de adulterio. Toda relación extramatrimonial con otra persona después, mientras vivan ambos cónyuges, es una relación adúltera. La finalidad del matrimonio es la dimensión unitiva, o más simplemente llamado el amor, y la dimensión procreativa, que es la vida. Hay dos finalidades en la vida matrimonial, que es el amor y es la vida. Es para el bien de los cónyuges y para la fecundidad de los cónyuges, que son los hijos, la procreación. Ambas dimensiones, la vida y el amor, son inseparables, son indisolubles. Mucha gente quiere el amor, amarse, sin la dimensión procreativa. De ahí viene el pecado gravísimo, que es intrínsecamente perverso, no son palabras mías, son palabras de la Iglesia, son palabras de la Humanae Vitae, de la contracepción, la mentalidad anticonceptiva de la que habla San Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae. Y es doctrina, es magisterio ordinario infalible de la Iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos, para que no haya lugar a error. Quien escuche esta homilía puede verificar con los textos del magisterio, puede verificar el Código de Derecho Canónico, puede verificar las encíclicas, puede verificar los documentos del Concilio Vaticano II, de otros concilios, puede verificar el Catecismo de la Iglesia Católica y veréis que no encontraréis doctrina contraria a la que os acabo de predicar, de anunciar. Y es mi deber como sacerdote decir que todo divorciado vuelto a casar que ha contraído el sacramento del matrimonio válidamente está viviendo en una relación adúltera si mantienen relaciones sexuales. Por eso es muy importante que entendamos la vida cristiana tal como nos la presenta Jesucristo en el Evangelio, no sólo como la presenta la Iglesia en los textos magisteriales, que lo que hacen es presentarnos la doctrina de Jesús en el Evangelio, pero es que lo que dice Mateo 19 no puede estar más claro. Y dice, en el principio, el plan original de Dios es que el hombre y la mujer se unan de manera indisoluble, sean una sola carne y sea para siempre, hasta que la muerte les separe. Tanto en la celebración de este día de San Maximiliano Kolbe, como renovando nuestra comprensión, la comprensión que la Iglesia tiene de la doctrina sobre el matrimonio, nos ayude a todos a vivir en gran santidad y que todos entendamos la grandeza de la vocación de un fraile franciscano que fue virgen y mártir, o contemplemos la doctrina de la Santa Madre Iglesia como camino de santificación en el sacramento del matrimonio. Por un camino, el de Maximiliano Kolbe en la virginidad consagrada y además el martirio, o por otro camino, que es el sacramento del matrimonio, lo importante en la Iglesia no es el camino, sino que todos lleguemos a la santidad y todos lleguemos al cielo.